Así es, regreso. Hace un rato comentábamos de la primera declaración que publicaba la Cancillería cubana en la jornada de ayer. Hay una segunda declaración, quiero compartirla con ustedes, aparece en los sitios oficiales, en primer lugar en la propia página de nuestra Cancillería. En el espíritu del jubileo ordinario de 2025 es el título: Libera el Estado cubano a personas que cumplen sanción. Una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba que explica que como parte de las estrechas y fluidas relaciones con el Estado Vaticano, el gobierno de Cuba se ha mantenido en comunicación con el Papa Francisco y con sus representantes, y como en el pasado ha informado a su santidad sobre procesos de revisión, procesos de excarcelación de personas que están privadas de libertad. Esta es una práctica que es común en nuestro sistema de justicia y que ha caracterizado la trayectoria humanitaria de la revolución. Es una manifestación, una práctica que está al amparo de lo dispuesto en la legislación nacional, y en virtud de ello más de 10.000 personas sancionadas con privación de libertad ya han sido excarceladas entre el año 2023 y el año 2024. También está diciendo que estas personas estaban en distintas modalidades de beneficios previstas dentro de la ley. En junio de 2023, resalta la declaración, el presidente Díaz-Canel realizaba una visita al Vaticano. Allí tuvo un encuentro con el sumo pontífice, encuentro que fue precedido de otro del ministro de Relaciones Exteriores de Cuba en agosto de 2022. Entre otros asuntos de interés mutuo y del acontecer internacional, se trasladó en aquellos encuentros información sobre el tema y se profundizó en la naturaleza injusta y el efecto nocivo de la política de los Estados Unidos hacia Cuba. Su santidad ha dado muestras claras de simpatía y de afecto hacia el pueblo cubano. En los primeros días de enero, el presidente Díaz-Canel, añade el Ministerio de Relaciones Exteriores, dirige una carta al sumo pontífice en la que, en el espíritu del jubileo ordinario de 2025, declarado por su santidad y que recién está comenzando, comunicó la decisión de beneficiar con el otorgamiento de libertad a 553 personas sancionadas en debido proceso por delitos diversos contemplados en la ley. Estas liberaciones, añade la declaración, se llevan a cabo sobre la base de un análisis cuidadoso a partir de las distintas modalidades que contempla la legislación y como parte de la naturaleza justa, humanitaria, de los sistemas penal y penitenciario de nuestro país. Y también dice la declaración que estas personas van a recibir sus respectivos beneficios de forma gradual. Hemos invitado en la mañana de hoy a una de las vicepresidentas del Tribunal Supremo Popular para ahondar un poco más en los elementos de esta declaración. Bienvenida, vicepresidenta. Un gusto una vez más tenerla en el canal cubano de noticias. Gracias, Humberto. Buenos días para usted, para todos los que están acá en el estudio y también para nuestros televidentes. Bueno, lo primero es que algunas personas ya están hablando de una amnistía, están hablando de un indulto, sin embargo estas palabras no aparecen ahí. ¿Cuál es la diferencia? Aquí de lo que se habla es de beneficios, de una libertad para personas que están cumpliendo sanción. ¿Esto es una amnistía, esto es un indulto? ¿De qué se trata realmente? No, Humberto, no se trata ni de una amnistía ni de un indulto. Ni es amnistía ni es indulto. Ni es indulto. ¿Por qué? Porque en la amnistía y el indulto conlleva la extinción total de la sanción. Si la persona no queda sujeto a ningún control por parte del juez de ejecución. Además, no lo conceden los tribunales. En el caso del indulto, es una facultad que tiene el presidente de la República, conforme establece la Constitución de la República, y el presidente puede solicitarle también a la Asamblea Nacional la concesión de amnistía, que es una facultad entonces de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Cuando se concede indulto o amnistía, queda, es decir, suspende totalmente, se extingue la sanción penal que estaba cumpliendo a la persona privada de libertad o con cualquiera de las otras sanciones que están previstas en nuestra legislación. ¿Qué es lo que pasa en este caso entonces? En este caso lo que pasa es que son beneficios de excarcelación anticipada. Recordar primero que el artículo 60 de la Constitución de la República establece que el Estado cubano favorece la política penal y penitenciaria y de reinserción de las personas privadas de libertad. Y en consecuencia de ello, la ley de ejecución, dentro de sus principios humanistas, también de progresividad que tiene el cumplimiento de las sanciones, prevé los beneficios de excarcelación anticipada. Pero esos beneficios requieren cumplimiento de un conjunto de requisitos. Primero, la ley prevé cuáles son esos requisitos en dependencia a las características de las personas. Por ejemplo, si el sancionado, cuando cometió el delito y comenzó a cumplir la sanción de privación de libertad,
o de trabajo correccional con internamiento tenían menos de 20 años de edad, al tercio del cumplimiento de la sanción que se le impuso, tiene derecho a ser analizado para beneficio de excarcelación si mantuvo buen comportamiento, si fue transitando de manera correcta y demuestra al tribunal que los fines de la sanción fueron cumplidos. Si se trata de una mujer, también al tercio, y es primaria, al tercio tiene derecho. Primaria es que es la primera sanción que cumple. Tiene derecho a ser analizada también para beneficio de excarcelación. En el caso de personas primarias, pero que no tienen estas características, ni que es mujer, ni es joven, a la mitad del cumplimiento de la sanción. Si se tratan de personas que tienen más de un antecedente penal, entonces tienen que cumplir las 2/3 partes. Y así la ley va fijando cuáles son los requisitos de tiempo que deben cumplir. Ahora, esto ocurre habitualmente en Cuba. Ya la propia declaración habla de más de 10.000 personas entre el 23 y el 24. Aquí yo lo que creo que es importante que ahora está ocurriendo a partir, se habla de la relación concreta, excelente de nuestro país con su santidad, el Papa Francisco, pero si estos beneficios están en la ley, esto ocurre de forma sistemática en Cuba, ¿es correcto? Es correcto, es decir, todos los meses a los tribunales del país se les solicitan beneficios de excarcelación. Todos los meses. Todos los meses. En primer lugar, porque no solo en este caso es el sistema penitenciario quien ha solicitado o le va a solicitar al tribunal de esa manera progresiva esos beneficios de personas que tienen que haber cumplido esos requisitos que estamos diciendo en la ley. También si se tratan, por ejemplo, de licencias extrapenales, tiene que la persona tener algún padecimiento de salud. ¿Qué es una licencia extrapenal? Es un beneficio que también sale antes del cumplimiento de la sanción, pero tiene unos requisitos. Que la persona, por ejemplo, tenga un estado de salud que lo haga incompatible con permanecer en el establecimiento penitenciario. Personas muy mayores también. También, por ejemplo, la nueva ley previó que las personas con más de 65 años de edad, a partir de su situación de salud, incluso sin ningún plazo, puede incluso tener derecho a libertad condicional. Hay personas dentro de estas 553 con licencia extrapenal, con sí, ese caso. También las personas que tienen enfermedades, personas con más de 65 años. También, porque precisamente la ley lo que prevé es eso, que si existe una razón que pueda obstaculizar o impedir el cumplimiento en un centro penitenciario, se le puede conceder esa licencia extrapenal, que queda la persona sujeta al juez de ejecución, a la policía, a los grupos de prevención, al igual que los que se le concede a la libertad condicional. Hay dos cosas muy importantes que yo creo que su presencia aquí puede ayudar a entender mejor. Primero, la declaración está hablando de diversos delitos, pero diversos delitos y no profundiza en cuáles son esos delitos. Ya un grupo de medios están hablando de esa famosa categoría que se repite una y otra vez de presos políticos. Bueno, me pregunto cuáles son los delitos, o sea, qué delitos fueron los que cometieron estas más de 500 personas que van a ser beneficiadas con esta excarcelación anticipada. ¿De qué delitos estamos hablando para poder entender por qué están diciendo una vez más esta categoría hablando de presos políticos? A ver, de los casos que hayan sido presentados a los tribunales, son por delitos disímiles. Delitos patrimoniales como delitos de hurto, robos con fuerza, hay amenazas, hay lesiones, hay desórdenes. También hay algunas personas que fueron sancionadas por sedición, pero recordar que la sedición no es un delito político. La sedición es un delito que va contra el orden constitucional cubano, contra la seguridad y la estabilidad de la nación. Por tanto, son personas que ya tienen los requisitos de ley y nuestra ley de ejecución prevé el principio de igualdad. Y además tienen recogido en el artículo 102 que entre los derechos que tiene toda persona privada de libertad, ya sea privación temporal de la libertad o a trabajo correccional con internamiento, una vez que tengan el cumplimiento de los requisitos previstos en la ley, tienen derecho a ser evaluados y a ser propuestos al tribunal para la concesión de cualquiera de esos beneficios en correspondencia a las características de la persona. Ahora, como son beneficios de libertad anticipada, no es amnistía, no es tampoco indulto, estas personas, si no cumplen los requisitos que establece el tribunal, ¿pueden regresar entonces a la prisión? Pueden regresar a la prisión. Es decir, sobre ese proceso que le falta por extinguir de la sanción, ese tiempo, tienen entonces, están sujetos a ese control, a esas obligaciones.
tienen que incorporarse al trabajo o al estudio, además tienen que tener un buen comportamiento social dentro de su comunidad, en sus relaciones también familiares, sociales, y si incumplen esas obligaciones que les sean fijadas, por ejemplo, el que tiene responsabilidad civil, que hay algunos que tienen responsabilidad civil porque cometieron delitos que van contra el patrimonio, lesionaron, y se dispuso, tienen que cumplir con esas responsabilidades civiles. Si no cumplen con esas obligaciones, el tribunal tiene la facultad para revocarle la sanción y que regresen entonces al centro nuevamente penitenciario a cumplir, a seguir continuando bajo ese régimen el tiempo de la sanción que les pague. Por último, la declaración habla de forma progresiva. Quiere decir que a partir de hoy esto va a comenzar a ocurrir de forma escalonada, no son todos los 553 de una sola vez. Es así, porque es que la propia ley establece que esa solicitud se tiene que hacer de manera argumentada y fundamentada. Es decir, el Ministerio del Interior, en la base del establecimiento penitenciario, los funcionarios que tienen esa facultad, que ahorita le iba a decir, también los familiares pueden pedir, por eso que todos los familiares, el mismo sancionado, un abogado, si es un ciudadano extranjero, puede pedirlo él, el abogado, el consulado también, cualquier persona puede solicitar estos beneficios que están, por eso todos los meses, constantemente, tanto desde la función propia de los funcionarios de establecimientos penitenciarios se nos solicitan, como cualquiera de estas otras personas, sistemáticamente están. Como es un proceso que tiene que ser con un informe donde conten el cumplimiento de esos requisitos que están establecidos en la ley, que además llevan que el fiscal emita un criterio que puede ser favorable o desfavorable. Es decir, el establecimiento penitenciario, los funcionarios consideran a partir de ese tratamiento educativo que ya la persona puede salir, pero la Fiscalía tiene que emitir un informe dando su parecer si está conforme o no, y después tiene que valorarse por el tribunal, que es un tribunal colegiado, donde participan más de un juez, es decir, dos magistrados o dos jueces profesionales con un juez lejos. Por tanto, son procesos que hay que deliberar, hay que discutir, hay que analizar si ciertamente están los requisitos previstos en la ley y tienen que salir también por una resolución del tribunal. O sea, en este caso siempre concluye con una resolución del tribunal competente. Competente, que se le notifica a esta persona que se le está solicitando, sea favorable o no, también al mismo centro penitenciario o al familiar o al abogado, a quien también haya solicitado ese beneficio. Agradezco su presencia y quiero remarcar, es un proceso absolutamente legal en los marcos de lo previsto en la vigente legislación en nuestro país y que ocurre de forma sistemática. Aquí lo excepcional aquí es el número, la masividad de una vez, ¿es correcto? Ya, es así. Y que además esa masividad en estos momentos fue promovido por los propios funcionarios. Pero como les decía, todos los meses, en todo el país, en todos los tribunales, los funcionarios de prisiones van presentando solicitudes de este tipo, unidas con todas las demás que hacen familiares y sancionados en los tribunales. Gracias, vicepresidenta. Creo que muy esclarecedora su intervención, sus palabras, como siempre, que nos visita, y estaremos al tanto, por supuesto, de toda la información que se genera en torno a esta importante nota oficial que publicara ayer el Ministerio de